Saludos, estimados estudiantes. Vamos a empezar esta nueva clase. El tema del día de hoy va a ser intervalos, semirrectas y entornos. Vamos a explicar un poquito. También vamos a explicar lo que tenemos en la tarea para que ustedes puedan desarrollar. Voy a hacer unos ejemplos parecidos a los de la tarea para que ustedes puedan hacer su tarea con tranquilidad, ¿ya? Muy bien. Intervalos, semirrectas y entornos. Vamos a ver la definición. Un intervalo es un subconjunto de números reales que se corresponden con los puntos de un segmento o de una semirrecta en la recta real. Y bueno, vamos a ver aquí la clasificación de los intervalos. Tenemos el intervalo abierto, se puede caracterizar por distintas formas. El primero es por la notación. Cuando tenemos dos paréntesis, queremos hacer entender que cuando tenemos paréntesis se refiere a un intervalo abierto. O también con el conjunto, que quiere decir que menor que es igual, perdón, menor que o A es menor que X y X es menor que B. De entender, ¿no? Menor que significa, recordemos que existe mayor, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual. Entonces, no es lo mismo un mayor que 5 a un mayor o igual que 5. Si, por ejemplo, yo digo un número mayor que 5, tú no me vas a decir el 5, porque estaría incorrecto. Te estoy diciendo un número mayor que 5, o sea, el 6, 7, 8, 9. Y si yo te digo un número mayor o igual que 5, ahí sí me puedes decir el 5, es decir, ahí sí se incluye. Cuando tenemos el mayor o igual, se incluye ese número dentro del intervalo, dentro del rango de intervalo. ¿Ya? Aclarar esa parte. Entonces, si nosotros analizamos esto, tenemos entonces las diferentes propiedades, o bueno, no propiedades, sino clasificación de los intervalos. Vamos a ver, o también en la gráfica, el intervalo abierto se puede considerar porque el intervalo en donde llega el intervalo en donde empieza y termina, está con un círculo, pero un círculo abierto, por así decirlo, no está pintado, no está rellenado. Es un círculo que no está rellenado, eh, entonces a eso se le da a entender que es un intervalo abierto. Un intervalo cerrado, en cambio, se utiliza corchetes. Eso da a entender que es un intervalo cerrado. Se utiliza corchetes. Se utiliza menor o igual que, mayor o igual que. Y en la gráfica, en cambio, el círculo que representa el intervalo, que interviene o que agrupa el intervalo, es un círculo pintado, es un círculo lleno, lo que da a entender que es un círculo cerrado, ¿no? Y bueno, en cambio, el intervalo abierto no incluye al número, el intervalo cerrado sí incluye al número. Ya vamos a ver un ejemplo para que entiendas. Bueno, de aquí tenemos intervalo semiabierto. Bueno, es una combinación de ambas, ¿no? Que un número puede estar con intervalo cerrado y el otro con intervalo abierto. Ya vamos a hacer un ejemplo de eso. Y también, por ejemplo, tenemos en la propiedad lo siguiente. La semirrecta, en cambio, ya es cuando, por ejemplo, la propiedad, o bueno, una expresión, un intervalo comienza desde un número, pero no termina, llega al infinito, o sea, continúa eso. Entonces es una semirrecta. ¿Por qué? Porque tiende al infinito. Puede ser al infinito positivo, si va hacia la derecha, y si va hacia la izquierda, entonces sería el infinito negativo. Y la recta, pues es un intervalo infinito. Viene desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Y bueno. Vamos a hacer un ejemplo de lo que trata esto. Entonces, aquí hace referencia sobre los intervalos, cómo debemos entender los intervalos y cómo saber qué número incluye dentro de los intervalos. Y vamos a hacer ejemplos que quizás están parecidos a los que están en la evaluación. Entonces, recordemos que tenemos dos formas de escribir los intervalos. Puede ser intervalo abierto, intervalo cerrado, semirrectas o una combinación de ambas. Por ejemplo, suponiendo que yo tengo un intervalo entre el número 5 y el número 8. Entonces yo tengo estos intervalos. Quiero que por favor me digas qué números están entre el número 5 y el número 8. Si yo veo que son paréntesis, si yo veo que son paréntesis, estoy diciendo que es un intervalo abierto. ¿Qué significa eso? El intervalo abierto, recordemos que no incluye el número, no incluye el número. Es decir, pongámosle entre paréntesis, no sé, aquí no incluye el número.
Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué números son los que están en intervalo entre 5 y 8 con intervalo abierto? Entonces yo puedo decir que los números que están dentro de ese intervalo sería el 6 y el 7. Pero ¿por qué el 5 no y por qué el 8 no? ¿Por qué el 5 no y por qué el 8 no? Porque, ojo, dice aquí, no incluye, porque es paréntesis. Y cuando es paréntesis, no se incluyen estos números. Simplemente los que van siguiente. Y obviamente hasta el 8 sería el anterior, ¿no? Sería el 6 y el 7. En cambio, ¿qué pasaría si nos piden un intervalo? Intervalo entre el 10 y el 15. Pero fíjate que lo estoy poniendo en corchete. En corchete significa que es un intervalo cerrado. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a ver. Intervalo cerrado, en cambio, significa que sí incluye, ¿ya? Sí incluye. Acordémonos de esta palabra. Sí incluye. Es decir, ¿qué números están entre el 10 y el 15 con intervalo cerrado? Está el 10, porque sí incluye, el 10 y el 15, sí se incluyen. El 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Entonces, ojo, entendemos. Cuando están paréntesis, esos números no se incluyen. Cuando está el corchete, esos números sí se incluyen. Vamos a hacer una combinada. ¿Qué pasaría si me dicen cuál es el intervalo entre el -5 y el 0? Y el 0 está en un corchete. Entonces, vamos a ver. El -5, al estar con un intervalo abierto, al estar en paréntesis, no incluye. Y el 0, al estar con un corchete, sí incluye. Entonces, ¿cuáles son los números que intervienen dentro de ese intervalo? Bueno, estaría el -4. Pero ¿por qué no puso Liz en el -5? ¿Por qué no empezó desde el -5? Porque no se incluye, porque está entre paréntesis. Y el paréntesis me da a entender de que no debo tomar en cuenta ese número. -4, -3, -2, -1 y el 0. Pero dicen, ¿y por qué acá sí puso el 0? Porque el 0 está con un corchete, lo que da a entender de que el 0 sí se incluye. Ahora vamos a hacer otro, el último. ¿Qué pasaría si me dicen entre el 2 y el 7? Y mira, ahora está al revés. Ahora el 2 está con un corchete y el 7 está con un paréntesis. Significa que al 2 sí lo incluyo y al 7 no lo incluyo. Es decir, estaría desde el 2, iría el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Mira que ahora incluyo el 2 porque está con un corchete, pero el 7 ya no lo incluyo. Entonces, con eso tú ya vas a poder entender y puedes hacer tu tarea. Espero que te vaya muy bien y mucha suerte.